de nuevo, bienvenidos al Sabor de la Historia. Hoy vamos a hablar un poco sobre la alimentación de los barcos que iban hacia América desde España entre los siglos XV y XVIII. Pues los marineros han sido una parte indispensable de la humanidad, del comercio y del desarrollo durante muchísimos siglos, incluso hoy en día. Sin embargo, antes de que existiera la electricidad, antes de que se pudieran conservar los alimentos de una manera eficiente, como se pueden hacer hoy en día, pues la alimentación estaba bastante limitada. Y a menudo, pues, los marineros tenían graves déficits alimentarios, tenían enfermedades como el escorbuto por la falta de vitaminas y otra serie de problemas. Pues ahora vamos a analizar algunos ejemplos de la alimentación y vamos a recrear una posible receta, una posible ración de un día de un marinero en el periodo, digamos, entre los siglos XV y XVIII. Una de las características fundamentales de la dieta de los marineros durante este periodo es que era rica en carne y pescados salados, incluso deshidratados, y también muchos hidratos de carbono, leguminosas, legumbres que se pudiesen guardar secas y, por supuesto, las galletas marinas o los bizcochos que se podían almacenar durante largo tiempo. Por ejemplo, tenemos testimonios de la dieta que consumieron los marineros en el viaje de Colón, que está guardado en los diarios de navegación, y consistía en vino, que era muy importante, luego explicaré por qué, vinagre, aceite, melaza, queso, miel, pasas, arroz, ajo, almendras, garbanzos, lentejas, habas y guisantes, y pescado y carnes secas, y por supuesto las galletas marineras. Esta alimentación se mantuvo, este tipo de alimentación realmente se mantuvo prácticamente inalterada durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, tenemos otro diario, otra recopilación de lo que se le daba a los marineros en la expedición de Pedro de Roelas, que se hizo durante el siglo XVI, y lo que se le daba a los marineros, las raciones eran las siguientes. Se les daba diariamente 1 litro de vino y aproximadamente 700 gramos, 1,5 libras, de galletas marineras. Luego, semanalmente, se les daba un par de veces a la semana aproximadamente 200 gramos cada vez de carne de ternera seca y una vez a la semana 230 gramos aproximadamente de carne de cerdo seca. De pescado se daba aproximadamente 1/4 de libra 4 veces por semana. 3 días a la semana se daba 150 gramos aproximadamente de una mezcla de habas y guisantes. Los mismos días que recibían carne también se les daba 60 gramos de queso. Y los días de ayuno, por ayuno religioso, en lugar de carne recibían aproximadamente unos 50 gramos de arroz. También una vez al mes se les daba aproximadamente 1 litro de aceite y un poco más de medio litro de vinagre. Como veréis, en este último menú ni siquiera hay un poco de fruta, como en el de Colón, que había dátiles. Supongo que, aunque no esté indicado en este registro, pues tendrían algún tipo de manera de combatir el escorbuto. Quizás no, pero como veis es una dieta relativamente repetitiva, relativamente monótona, y que basa la gran mayoría de su alimentación en estas galletas, que es lo que recibían más durante el día. Realmente la carne e incluso las legumbres eran una aportación muy pequeña semanal. Entonces, pues los pobres marineros, la verdad es que tenían una dieta bastante poco variada. También está el tema del vino. Recibían 1 litro de vino diario, que eso pues puede parecer quizás mucho en comparación al resto de los ingredientes que recibían, y es porque el vino tenía dos propósitos. El primero, aparte de pues alegrarles un poco la vida a los pobres marineros, que bastante miserables eran ya en estos viajes que tardaban meses, pero también tenía la función de desinfectante. El agua se almacenaba en barriles, la preservación del agua en sí también era un problema, y al mezclar el agua con algún tipo de bebida alcohólica, vino en algunos casos, algunas bebidas más potentes, servían de desinfectante para el propio agua que consumían. O sea que a menudo el vino lo bebían aguado. Era una manera de asegurarse de que el agua que ingerían no iba a estar en malas condiciones. Uno de los elementos más importantes y más preciados del barco era el fogón. El fogón, pues, se mantenía encendido desde el amanecer hasta el atardecer, cuando se ponía el sol, y era donde los marineros pues estaban cocinando prácticamente todo el día mientras tenían tiempo. No obstante, los fogones no eran demasiado eficientes. Bueno, para empezar, para proteger el barco del fuego, el fogón se colocaba sobre una plancha de metal, la cual se cubría de arena, y ahí encima es donde se cocinaba. Había un suboficial, pues por así decirlo, encargado de mantener el fuego alimentado, y también era el que repartía las raciones. Dicho oficial era el llamado despensero, ¿no? De despensa, era el que se encargaba tanto de racionar la comida, como de encargarse de que el fogón estuviese encendido. Sin embargo, el encargado de asegurarse de que efectivamente el fogón se apagaba era el contramaestre, que era uno de los cargos ya más superiores del barco. ¿Por qué? La madera, a fin de cuentas,
a bordo de un barco también era era un recurso muy preciado. A bordo de un barco todo era muy preciado. No tenían para regalar absolutamente nada. Bien, pues este fogón es un ejemplo de alguno que puede... Este fogón, por ejemplo, me lo han hecho basándome en un ejemplo que hay en un museo. Y había fogones pues de muy diversa índole. Eran básicamente pues un recipiente donde podías colocar el combustible, en este caso pues madera o carbón, y algunos tenían un hueco para que saliese el fuego, otros no, otros simplemente calentaban la parte de arriba y cocinaban ahí. Y algunos de ellos también tenían varias salidas, tenían como una especie de caldera como este, pero en vez de tener un hueco, pues tenían como varias salidas sobre las cuales podías cocinar más de un recipiente a la vez. Como he dicho, desgraciadamente estos fogones no eran muy eficaces y además en cuanto al barco, cocinar era algo muy complicado y en cuanto el barco tuviese cualquier tipo de problema de mal tiempo o de movimiento en las olas o cualquier cosa, los pobres marineros ya no podían cocinar porque era demasiado inestable, era demasiado peligroso, se podían volcar los utensilios y por lo tanto el cocinar solamente se podía hacer en los días que realmente hiciese buen tiempo, lo cual pues hacía incluso aún peor la pobre vida de los marineros a bordo. Bueno, la manera de preparar la comida realmente solía, por lo general, ser muy sencilla. Simplemente lo colocaban todo en algún tipo de olla o caldero y lo hervían. No tenían demasiados ingredientes y en general no tenían demasiados recursos, ni tiempo ni ganas de preparar los alimentos de otra manera. No era raro si varios marineros juntaban sus ingredientes en algún tipo de olla o caldero y luego se los repartían a partes iguales, dado que muchas veces las raciones que recibían de algo concreto eran demasiado pequeñitas para hacerse un guiso para ellos solos, así que no era común algún tipo de guiso comunal. No obstante, pues vamos a empezar nuestra receta. Aquí tenemos más o menos 150 gramos de una mezcla de habas y guisantes, que sería pues algo que recibirían 2 o 3 veces por semana, o algo similar. Si no fueran habas o guisantes sería algún otro tipo de legumbre. Normalmente se las daban secas, que eso es algo que hay que tener en cuenta. Normalmente las legumbres y en general todo lo que se podía se almacenaba seco. Por lo tanto, era muy importante hervirlo bien. Pero también el agua, como os he dicho antes, era un recurso limitado. Realmente estaban bastante atados de pies y manos en lo que a cocinar respecta, porque tenías habas, guisantes, lentejas, garbanzos duros como una piedra, los cuales para que estén ricos, habría que remojarlos, habría que hervirlos durante horas. Sin embargo, no podían permitirse esos lujos. Aunque aquí yo ya tengo estas habas y estos guisantes que ya están hidratados, ellos seguramente no tendrían este lujo. Bien, supongamos que también otro ingrediente común que se daba 2 o 3 veces por semana, dependiendo del barco, era un tipo de carne u otra, o quizá pescado, pero a fin de cuentas alguna proteína en salazón, alguna proteína salada. En este caso tenemos cerdo salado, aproximadamente unos 200 gramos, no les daban mucho. Para darle algo de sabor, pues voy a añadir un poco de aceite y un chorrito de vinagre. Voy a cubrirlo con agua, como he dicho el agua era un recurso escaso, así que lo justo y necesario para que pueda hervir. Y vamos a colocarlo al fogón para que hierva un poco. Bien, por último queda el tema de los bizcochos o las galletas marinas o marineras. Se usaban de diferentes maneras. Esto comérselo directamente es casi imposible. Así que esto a menudo se utilizaba, pues, se machacaba, ¿vale? Se machacaba de alguna manera y se introducía en el mismo guiso para darle un poco más de consistencia, para que tuviera un poco más de cuerpo. También pues se migaba, a lo mejor se migaba en el agua con vino o de alguna forma, ¿vale? O se cortaba luego en pequeños trozos y se usaba como pequeños tropezones un poquito más duros dentro del estofado. En este caso voy a partir un poco y la voy a añadir al guiso. Para evitar que la galleta vuele por todas partes, normalmente se metía dentro de una bolsa o de algún tipo de tela y entonces se machacaba.
Imaginaos tener que comer esto todos los días durante meses y meses y meses. En fin, te alimenta, sí, pero me pregunto cuántos marineros en la historia habrán perdido los dientes comiendo esto. Bien, nuestro guiso ha estado hirviendo ya unos minutos. Creo que la galleta ya se habrá ablandado. Así que vamos a ver qué tal está. Bien, pues aquí está nuestro guiso, pues con los ingredientes que podría haber tenido a su disposición un marinero durante este periodo de los siglos XV a XVIII. La verdad es que huele mejor, mucho mejor de lo que me esperaba, teniendo en cuenta que no tiene ninguna especia ni tiene nada en absoluto. Simplemente tiene las legumbres y el cerdo y un poco de galletas marinas o marineras que he puesto dentro para que tenga pues algunos tropezones más, dado que comérsela cruda es imposible. Bien, pues vamos a probar, a ver qué tal está. Se me ha olvidado decir que los marineros generalmente, que obviamente habría sus excepciones, pero generalmente no utilizaban cubiertos. Tenían una especie de cuchillo ancho que utilizaban a modo de multiusos, como para cortar, como para untar cosas, como para usarlo a modo de cuchara improvisada, así que generalmente no utilizaban cubiertos. No obstante, yo no soy marinero, así que voy a utilizar esta cuchara, supongamos que me la he llevado a bordo, así que vamos a probarlo. Pues oye, está mucho mejor también de lo que me esperaba. Son unos sabores muy simples. El cerdo le ha dado el punto de sal al guiso entero. La galleta marinera sigue estando un poco dura en su interior. Igual si la hubiese hervido unos cuantos minutos más, se habría ablandado del todo. Por dentro la verdad es que seguía un poco durilla. Pero está muy rica. Simplemente es harina y agua, no tiene nada más, pero le da un toque muy bueno al guiso. Voy a probar a ver qué tal está el cerdo. Vamos a cortar un trozo. Y voy a volver a probar otro poquito que contenga esta vez todos los ingredientes. Muy bueno, la verdad. No es una fiesta de sabores, pero está bueno. Supongo que el tema de tener que comer la misma comida una y otra vez, pues acabaría haciendo para ellos que fuese más repetitivo. Y también tenemos el problema, como he dicho, de cocinar, que yo ya tengo dispuestos las legumbres blandas. Ellos no tenían ese lujo y seguramente no podrían ablandarlas de la misma manera que yo. Y también está el problema de que muchos días realmente los marineros no podían cocinar. Entonces tenían que comerse básicamente el pescado en salazón y lo que podían crudo y duro, lo cual era, pues eso, bastante problemático para ellos. Pero, bueno, si queréis probar cómo realmente y vivir en vuestro propio ser, cómo era este tipo de alimentación, como veis, es muy fácil de recrear. Así que, bueno, muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.